No lo hagas, no lo hagas. Tú no me lo puedes prohibir. No, claro que sí, porque le vas a seguir haciendo daño. Le vas a seguir haciendo daño, Armando. Yo la amo, Nicolás. Sentí bien bonito darme cuenta de algo que yo no me quería dar cuenta, güey. Porque si te quieren, ¿para qué tengo que no sé si Armando te ama? Aquí el único tonto soy yo, que no he podido valorar a la mujer que tengo a mi lado. Pues aquí estoy. No te quiero en BNM. Tranquilo, que no voy a tus oficinas. Voy a las mías. He decidido trasladar mi centro de operaciones a este edificio. ¿Qué pasa, Betty? ¿No te gusta que haya alquilado esta oficina? Es que estoy sorprendida, como seguramente le va a sorprender a muchas personas en Vietnam. ¿Tanto te importa la opinión de Armando? Mira nada más quién está aquí. El hombre que me acusó de intentar matarlo. Ahorita no es el momento. Si tienes algo que decirme, dímelo aquí de frente. No tengo nada que decirte. Y deja de estar conspirando en mi contra. Ya hablé con Roberto. Ya sé que le fuiste con los cuentos de la empresa en la India. ¿Tú quieres que yo te demande, Armando? Tú no sabes nada. Tú vas a caer. Vas a pagar por todo el daño que has hecho. A ver, Daniel, ¿qué se siente saber que tu cómplice te quiere ver muerto? Yo no voy a caer en tus provocaciones. Tú no sabes nada. Y de algo sí te voy a advertir. No le vas a hacer daño a mi hermana porque te vas a arrepentir. Lamentablemente no puedo cambiar los sentimientos de Marcela, pero no voy a dejar que la destruyas. Tú sabes que al final siempre logro lo que quiero. Esta vez no. No vas a lograr nada. Gracias por regalarnos este momentazo, patas flacas. Ay, de 3 oportunidades que tenías, esta era la tercera. Se ve que tu concierto de cello estuvo intensísimo. Uy, y el hashtag boring like Patricia, todo un éxito. Miren, para su información, yo no estaba dormida, ¿ok? ¿Ah, no? No, tenía los ojos cerrados porque estaba disfrutando de un concierto celestial, ¿ok? Estaba en un estado místico. Estado el cual ustedes nunca van a entender porque jamás van a tener presupuesto para pagar por un evento como ese. Tú tampoco. Tú tampoco, porque a ti te invitaron. ¿Cómo la ves, güera de farmacia? Everybody. Hola. ¿Qué pasó? Ay, aquí. No, disculpa, no ha preguntado Betty por mí. No, aquí todo bien. ¿Tú amaneciste enfermito, Nico? Sí. Ay, Patria, amanecí con la nueva alergia esta, la que está de moda, la del polen. Ay, Patri, ¿qué te echaste? Un perfume nuevo. ¿Te gusta? Hashtag Stinky Patricia. Hola, Jovi. ¿Qué onda? Ya supe que anoche estuvo difícil. Sí es. Me contó Berta. Sí. Tuve que hacer uso de mis habilidades para salir en defensa de Mr. Mendoza. Solo espero que no haya tenido un golpe desafortunado, porque no quisiera tener un muerto en mis saberes ni en mi conciencia. Si hubo golpe, seguro fuiste el primero en salir corriendo. Es broma. Permíteme decirte algo, mi querida amiga del front desk. Hoy no estoy de ánimo como para entrar en conflicto contigo. Así que si me quieres creer, pues está bien. Y si no, no creo que tenga que darte explicaciones. Como tampoco te voy a preguntar quién fue el que te vino a buscar ayer. Bueno, yo te compré esta sopita porque creo que te va a hacer muy bien para tu hangover. ¿Por mí? Sí, con cariño. Pues gracias. De nada. Thank you, sir. Si me lo permite, le voy a recomendar el vino perfecto para acompañar lo que pidió. No, señor Daniel. Ni se moleste porque yo no bebo. Pero si usted quiere, pues está en toda la libertad y el derecho de tomar solo. No tiene por qué estar a la defensiva, Beatriz. Solo somos dos amigos que están almorzando juntos. Amigos.
No, no, señor Daniel. Nosotros nunca vamos a ser amigos. Según yo no era de su agrado, no sé ni qué hago aquí. No, eso era antes. Pero con la mujer de ahora, que se reinventó por completo, es totalmente distinto. Y eso es admirable, Beatriz. Yo la felicito. ¿Sabe una cosa? ¿No le habían dicho que su atractivo es poderoso, distinto? ¿Le parece? Sí. Usted es una mujer con la que yo saldría y tendría algo más serio. Usted me gusta, Beatriz. Paren el ascensor, que voy para arriba. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Tú no entiendes, ¿verdad? B&M es mi empresa. Yo todavía no renuncio. Aquí traigo unos diseños que van a cambiar la historia de la moda universal. Ya quisiera ser tú como el divino Hugo. Mujeres en construcción. Lo que siempre has tenido en construcción es la inteligencia, el buen gusto, la creatividad. Yo sí voy a diseñar unas cosas divinas que no van a estar ahí anunciadas en una valla, causando lástima. Yo sí soy un buen diseñador, así es que te pido un favor. Salte de aquí. ¡Ush! ¡Vámonos! No puedo. Estamos en un ascensor. Pues entonces por arriba, como en las películas. Te advierto que no te voy a dejar poner un pie en B&M. De recepción no pasas. Pero es que yo no voy para bien, ¿eh? Yo voy para mis oficinas. Ahora trabajamos en el mismo edificio. ¿Cómo? Yo no estoy buscando quedarme con tu trabajo, porque yo soy el jefe de mi propia empresa. Y tengo un nombre reconocido en todo el mundo. A ver si tú logras hacer lo mismo. ¿Qué pasó? ¿La pongo nerviosa? No. Me alejé porque me da asco la forma en la que se rebaja por dinero, señor Daniel. ¿Cómo dijo? Lo que escuchó. Yo sé que usted me invitó aquí y me está diciendo todo esto porque necesita dinero. Porque usted quiere su pago mensual como accionista de la empresa. Y porque quiere vender su parte de B&M, ¿no? Usted a mí no me falta el respeto. ¿Qué se cree? Es que es como bipolar, ¿no? Hace un segundo me estaba diciendo que era una mujer atractiva, única, poderosa. Pero le respondo. No hay dinero para los accionistas. Y tampoco puede vender su parte. Porque la empresa sigue siendo mía. Ay, de verdad, qué lástima que haya sido tan corto el almuerzo. No se preocupe, puede pedir lo que quiera. Dejé mi cuenta abierta. Bye. Have a good one. Ahora, María, por favor, avísale al señor Ricardo que encontré a Rosaura, que voy a estar en la oficina de Marcela, ¿sí? Ah, sí. ¿Y quién es la señora Rosaura? No pregunte, señorita. Ayúdeme con lo que le pedí, por favor. Ah, bueno, sí, sí. Señorita María. ¿Quiere un cafecito? ¿Té? ¿Agüita? Sí, muchas gracias. Joaquín está aquí. Ese hombre se quiere quedar con esta empresa. Esa mosca, genéticamente modificada casi en simio, se está vengando de mí. Me quiere quitar mi trabajo. Marce, no se lo permitas. Huguito, creo que estás equivocado. No, no estoy equivocado. Ella es fea. Y perdóneme, la gente fea no puede ser buena. Ay, ¿cuánto se habrá gastado ese hombre en las operaciones reconstructivas para dejarla medianamente aceptable? ¿Por qué no te calmas, Hugo? Beatriz no dijo nada de reemplazarte. Más bien está esperando tus diseños. Para dárselos a su amante. Son cómplices. Y yo no voy a permitir que se vuelvan a robar mis diseños. Yo tampoco lo voy a permitir porque son tus diseños. Y ya, tranquilo. Joaquín solamente está aquí por Beatriz. Ya. No,
No. Yo no me creo eso. Joaquín podrá hacer lo que tú quieras, pero no tiene tan mal gusto. A ver, si es así, ¿por qué tiene a su empresa en este mismo edificio? ¿Cómo? ¿Joaquín tiene sus oficinas aquí? ¿No lo sabías? No. A Vienem y a su empresa los separan unos escaloncitos. Señor Ricardo. Mi mamá no aparece en una hora, voy a demandarlos, bola de incompetentes. Señor Ricardo. Ahora no habla, María, estoy ocupado. Bueno, es que le tengo que decir que la señorita María Lucía está en la oficina de Miss Marcela con la señora Rosaura. ¿Por qué no me dijiste antes? Bueno, le intenté decir y... ¿Quién iba a decir que un concierto de cello podría parecerse tanto a una pelea de gatos callejeros, Marcela? No me pongas esa cara, te lo juro que fue horrible, espantoso. Casi me quedo dormida. Bueno, me quedé dormida, pero casi ronco. ¡Qué horror! Tú estás muy alegre, ¿no? ¿Qué traes? Esa cara solo puede ser por una cosa, Marcela. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Tiene hermanos? ¿Sí? Preséntamelos, por favor, te lo ruego. Ay, Patricia, anoche fue la noche. Hice el amor como nunca antes lo había hecho. ¿Con quién? Con Armando. ¡Ay, no! No, Marcela. ¿Cómo es posible? O sea, de verdad, ha habido tantos hombres en el mundo. ¿Tú tienes que pecar con el mismo error? Porque estoy enamorada de él, Patricia, ¿ok? Y esta vez estoy segura que él sí siente lo mismo por mí. Ay, ganas de vengarse, ¿eh? ¿Cómo me voy a vengar de él? Te estoy diciendo que lo amo. Que quiero estar con él para toda la vida. Perdón, Marce, pero es muy difícil de entender después de todas las cosas que te ha hecho Armando. De que fueras fea. O bueno, resulta que ser fea ahora está de moda. Claro que no. Lo de la fea fue un error. Ya Armando recapacitó. Sí, y volvimos finalmente para siempre. Ya, vamos. Ahí voy. Mamá, no debiste desaparecer de esa manera, me tenías muy preocupado. Tú eres muy bonito. Pero no quiero tomar más pastillas. Ok, no tomas más pastillas. ¿Dónde la encontraste? ¿Cómo la reconociste? Pues estaba deambulando cerca del hospital psiquiátrico donde estaba. La reconocí porque vi una fotografía de ella en tu departamento. Tú también eres muy bonita. Ustedes son novios, ¿verdad? Están enamorados. Y precisamente por eso no había tenido tiempo de terminarlo. Ay, en serio que de pronto parece que el universo conspira contra mí. Pero en cuanto tenga terminado tu vestido, será como jugar con fuego. ¡Te amo! ¡Te quedó espectacular! Me encanta. No, te luciste como siempre. Oye, pero si no está terminado, no importa. ¿Qué te pasa? Yo lo termino. Eres mi musa, eres mi Gaby Espino. Ay. Oye, esa última serie... ¿La viste? ¿Qué hiciste con ¿Cómo que sí la vi? Pero eran 8:30 y se veían mis Lombardi Girls que yo tenía que salir ¿De verdad? disparado a la casa Ay, para es ver. súper Oye, sexy tu amiga. Jason Day. ¿Viste ese Qué papacito? ganas de que Papacito fuera Day. Jason Gay. Y yo ser tú, de verdad. Oye, y Margarita Rosa de Francisco cuando viene aquí al taller deja todo oliendo a aroma de mujer. Y ahora está como con fuego, ¿no? ¿Y la Perico? Sí. No le para la boca. Ay, no, divina. No, pero esa escena tuya cuando le dices a tu hijo, ahorita vengo, mi amor, voy a buscarte leche. ¿Quién iba a pensar que le ibas a buscar en la alberca? ¿Es en serio lo que tú me estás diciendo? ¿Qué Tú eres cosa? fuerte. Oye, qué ganas de ser tú con ese ¡No! Jason. Por supuesto que sí. Está divino. No, yo me divertí, de verdad. Este proyecto estuvo buenísimo. Y hacía un calor en el día en ese sitio, pero en la noche te podrás imaginar la... Era el eje cafetero. Sí, pero en la noche hacía frío. O sea, la piscina estaba helada. Estabas hermosa. Ay, la... Mira, de rojo te vas a ver. No te botaste con este vestido. Ya estoy aquí. ¿Qué es eso que tienes que hablar conmigo personalmente? Mira,
primero quita tu demandita y luego hablamos lo que quieras. ¿Por qué quieres quitarle los hijos a Sofía? ¿Por qué te empeñas en hacerle daño? ¿Cómo que por qué? Pues porque también son mis hijos, Charlie. Y tengo todo el derecho de tenerlos conmigo. Pero claro, pues, ¿tú qué vas a saber de eso, verdad? Porque pues, como ni hijos tienes, igual que las demás cosas que tampoco sabes. ¿De qué estás hablando? Yo te lo advertí en su momento, pero no me quisiste escuchar, ¿ok? ¿Listo? Pues ahí te va. Sofía me fue a buscar. ¿Cómo ves? Y no es la primera vez. Quiere que deje a Jenny para regresar conmigo. No, si Sofía sigue siendo la misma segundona. ¡Oh! ¡No vuelvas a insultar a Sofía! ¿Efraín? Efraín, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Efraín. Betty, qué sorpresa. Sí. Hola. Quiero decirte algo. Yo ya no soy la misma tonta de antes. He crecido y me he dado cuenta de muchas cosas. Una de esas es que tú eres un hombre maravilloso. El mejor que he conocido. Eres honesto, generoso, amable y también muy guapo. Gracias, Betty. ¿A qué se debe tanta generosidad? No ha terminado. También me di cuenta que he sido muy tonta al no darme cuenta de todo lo que haces por mí. Todo lo que haces para ganarme es beyond anything and anyone. Eres increíble y one in a million. No sé qué decirte. Me has dejado sin palabras. No tienes que decir nada. Solo acércate. Si me acerco, me voy a traicionar, ¿eh? Yo te lo digo ahora. Quiero estar contigo. Quiero darme una oportunidad contigo. No sabes lo feliz que me haces. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de 8 Centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.